Bien, muchachos, siendo las 12:37, habiendo esperado ya 7 minutos, tenemos presente a la Abigail García, Mabel Soto, María Torres y a don Bastián Herrera. Con ellos vamos a comenzar la clase de hoy, que ¿cómo se llama? Es el anexo de comercio exterior. Así que vamos a trabajarle harto hoy día. ¿Ya? Harta la pega, esta es la guía que les voy a reenviar y con la que vamos a trabajar. El título de hoy es Los Incoterms. No lo he terminado de hacer bien, pero vamos a ir echándole algunos vistazos primero. ¿Estamos? Título de la clase, para que lo vayan anotando en su cuaderno, por favor. Incoterms. ¿Estamos? Incoterms es un acrónimo de International, de internacional, comercio, o commercial, International Commercial Terms, es de términos. Ah, entonces, términos de comercio internacional. ¿Se entiende? Incoterm es ¿cómo se llama? Un acrónimo de términos de comercio internacional. International Commercial Terms. ¿Okay? Y lo que nosotros queremos es conocer cuáles son los términos de comercio internacional que se utilizan en las operaciones y empezar a calcular algunos Incoterm a partir de casos prácticos de importaciones o exportaciones, utilizando los términos de comercio internacional. ¿Ok? Son varios, pero vamos a utilizar los más significativos. ¿Qué son los Incoterms? Son los términos de comercio internacional. ¿Sí? Entonces, Bastián, Dígame. elige un país. ¿Dónde Colombia. tú estás? En Colombia, muy bien. María, ¿en qué país estás tú? Yo, Perú. Ok, y la Mabel va a estar aquí en Chile, ¿ok? Ok. Ok, No, yo quería ser México. Ya, pero yo bueno, ya. necesito un chileno, Ya, bueno. por Ya, eso, para hacer el ya. ejemplo. Entonces, si me equivoco en los países, ustedes me van recordando. Bastián está en Colombia, María está en Perú y la Mabel va a estar en Chile. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que la María compra mercaderías al Bastián que está en Colombia. Perdón. Vamos a ¿Qué suponer mercadería? que la Ah, Mabel, que está acá en Chile, le va a comprar algunas mercaderías a Bastián que están en Colombia, principalmente productos gastronómicos. ¿Ya? Pero el Bastián no tiene stock suficiente para venderle a Mabel. Entonces, para poder cumplir con la venta, ¿qué es lo que hace el Bastián? Llama a su socia que está en Perú, ¿cierto? Y le compra a Perú, se la lleva a, ¿cómo se llama? Colombia, y de Colombia la pasa a Chile. ¿Cachai la figura, no? No, no Otra vez, encuentro. Mabel. Mabel, tú Por tenés que favor. Mabel, supongamos que tenéis que comprar 100 eh, artículos, Deseo. 100 De, artículos, no sé, tipo J. Puedo ponerle un nombre nomás. ya, 100 artículos ya, J. ya. Tú queso. tenés que comprar Ah, a Bastián, que está en Colombia. Bueno. Bastián tiene 80 nomás, no te puede vender los 100. Pero Bastián Oh, quiere venderte los 100. Entonces, ¿qué es lo que hace Bastián? Llama a María, que está en Perú, y le compra los 20. Entonces, María le pasa 20, más los 80 de Bastián, tendrían los 100 a ti. ¿Ya? ya. ¿Ok? Entonces Sí. tenemos que hay dos importaciones para una exportación. ¿Sí? Sí. Eso se tuvo que hacer mediante un contrato de compra-venta internacional. ¿Sí? Mm, Entonces, la Mabel le hizo un contrato de compra-venta internacional con Bastián, Bastián hizo un contrato de compra-venta internacional con María, ¿cierto? Y María hizo un contrato de compra-venta internacional con Bastián. Ahora, ya. en qué términos, con qué cláusulas
se escrituró ese contrato con Incoterm. Ya. Los términos de comercio internacional son Para todo eso, aquellos profe. términos, al tiro Bastián, que permiten escriturar los contratos de compra-venta internacional. Y que si tú estás en México, son exactamente los mismos términos, términos que si estás en Estados Unidos, o estás en Perú, o estás en eh, Irán. Porque como estamos en distintos países y las culturas son distintas y las palabras y los idiomas son distintos, para que todos hablemos el mismo concepto, o para que todos tengamos el mismo lenguaje, para que todos entendamos exactamente lo mismo, se crearon los famosos Incoterm, los términos internacionales de comercio. ¿Sí? Esa es la lógica. Como existe comercio internacional entre países y los países podrían entender las cosas de manera distinta desde el punto de vista del lenguaje, para que exista una igualdad de comprensión es que se crean los famosos Incoterm. ¿Sí? En Chile, por ejemplo, nosotros decimos al tiro. ¿Y qué significa al tiro? Cuando tú ¿Cómo decís al tiro? al tiro, Ahora, ahora, es very now. inmediatamente, ¿cierto? Pero Sí. en México al tiro es, te voy a dar un tiro. Entonces, para que no se produzcan confusiones del lenguaje, desde el punto de vista comercial, se establece un término que es común, que todos lo conocen. Y eso es el Incoterm. Hola Michelle Jules, ¿cómo estás? Bien, bien, Entonces, profe. entonces, si no me equivoco, eh, eh, esas cosas El Incoterm. son son los comercios internacionales, ¿cierto? Son los términos de comercio internacional. Ya. Los términos comunes de comercio internacional. Pero te dice términos comunes, pero si somos de otros países y cosas así, o sea, diferente lengua o cosas así, ¿cómo se hace? Aquí lo vamos a aprender hoy día. Porque está difícil, imagínense ponerse a hablar con un chino y uno comer murciélagos muertos o murciélagos vivos. Mira, términos utilizados en el comercio internacional, que son los famosos Incoterm. Establece cuáles son las responsabilidades entre el comprador y el vendedor en el comercio internacional. Son normas comunes, son universales, que rigen de igual manera en todo el planeta. De esta manera se busca establecer un lenguaje estandarizado que puede ser utilizado por los importadores y los exportadores. La Cámara de Comercio Internacional establece un escenario donde detalla cada una de las responsabilidades en el traslado desde la fábrica, que es del exportador, hasta el lugar de destino, o sea, las bodegas del que importa. ¿Ok? Mira acá. Los Incoterm permiten evitar litigios o discusiones, ¿cierto? Distribuyendo claramente las responsabilidades entre el que importa y el que exporta, distribuyendo los costos y distribuyendo los riesgos. Y para aclararle a la, ¿cómo se llama? A la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está bien, Gracias. sí. Se establecen en cifras, o sea, perdón, en siglas. Mira esa sigla, Mabel. EXW. ¿Sí? Todos Sí. entenderemos, vamos a entender entonces que XW es ex-work. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tenemos que ir aprendiendo que es ex-work. Y ex-work Ex-work. es fuera de la fábrica. Entonces, todos sabemos que fuera de la fábrica es XW. Veamos, por ejemplo, a este.
FOB o FOB. FOB es Free on Board. Y Free on Board significa libre a bordo. Y todos entendemos que yo voy a tener que dejar las mercaderías arriba del barco o arriba del medio de transporte. Veamos este. CIF, costo, seguro y flete, o más considerado como Cost, Insurance and Freight. Costo, seguro y flete. Entonces, para explicarle a la María, o sea, a la Mabel que también preguntó, cuando hablamos de, para que todos entiendan, vamos a hablar de siglas. ¿Qué son los Incoterms? Son siglas que se refieren a términos relacionados con comercio internacional. Los Incoterms permiten evitar litigios, permiten evitar diferencias, demandas, discusiones. Eso es litigio. Un litigio es un encuentro entre dos, distribuyendo claramente entre el importador y el exportador los costos y los riesgos. O sea, ya, esto te toca a ti y esto me toca a mí. Concretamente, los Incoterms clarifican los puntos de vista de una operación internacional. Uno, sitúan el punto crítico de la transferencia de los riesgos del vendedor-comprador en el proceso de envío de las mercancías, riesgos, pérdidas, deterioro o hurto de las mercancías, permitiendo así que quienes asumen los riesgos puedan tomar medidas preventivas sobre todo en cuanto a seguros. Ah, ¿a quién? Esto es, ¿a quién le corresponde el seguro? Todo esto es, ¿a quién le corresponde el seguro? ¿Cachai? Tendría ¿Quién va a que, pagar el profe, seguro? pero ¿Lo va a pagar el comprador o el vendedor? Lo paga el comprador. Ah, ok. Indica quién. El vendedor o el vendedor debe contratar el transporte. ¿Ok? Reparte entre ambas partes los gastos logísticos y administrativos en las diferentes etapas de la distribución del producto. Ah, tú me lo dejas hasta el puerto. Y yo desde el puerto lo tengo que subir al barco y llevar al otro puerto. O no, tú me lo dejas en el puerto mío. Reparte entre ambas partes los gastos logísticos y fija las obligaciones respectivas para realizar la formalidad de la exportación y la importación. Entonces, ¿qué es lo que permiten los Incoterms? Ponerse de acuerdo. ¿En qué? En las responsabilidades, en los seguros y en los transportes. ¿Cachai o no? Sí, en términos súper generales, los Incoterms son términos... profe, Dime, Bastián. pero al final el envío de, no sé, la mercadería que le compré a Perú, Ya. esa mercadería, el envío yo tengo que pagarlo. Depende de Perú lo que hacia diga en Colombia. el contrato de compra y venta internacional. Pero al final, A lo por mejor tú ejemplo, no la tenés que pagar, a lo mejor te pusieron de acuerdo que cuando llegue a Chile se lo entregues a la Mabel haga los traspasos a cada uno de los dos. O a lo mejor tú tenés que pagar una parte y la otra parte la paga la María. O a lo mejor, mira, yo no pago la mercadería, pero la otra parte se encarga del seguro y la otra parte se encarga del transporte. Entonces, para que nos entendamos y nos pongamos de acuerdo, los términos en los cuales fijamos la relación se escribe a Incoterm. Y que todo el mundo que lo conozca sepa qué significa cada uno de los pasos. porque por ejemplo, si ya, como la Mabel me está comprando, sí. ella, ¿cómo se llama? Ella paga el envío de Colombia a Chile. ¿Dónde quedó escriturado eso? Ella paga el envío. En el contrato. Ok. ¿Y en qué término? IF, FOB, ¿Qué es a ESPO, a DPU. Mira lo que te estoy diciendo. En el contrato, perfecto. Entonces en el contrato está así, Sería... a FOB, a DPU, a DDP. Entonces te estoy preguntando, ¿bajo qué término de comercio internacional quedó esa condición? Ustedes lo determinan. Porque las partes son libres para determinar en qué términos quedó esa condición. Y está bien lo que tú dices, Bastián. Dime, ¿Pero ella tendría que pagar el seguro?
Depende de lo que ustedes acordaron. Ella, No lo sé, pues, Bastián. Depende de lo que ustedes acordaron. Por eso que lo que está escrito en el contrato de compra y venta internacional, para que todos lo entiendan y todos sepan, es en base a Incoterm. ¿Qué son los Incoterm? Lo primero que tengo que tener claro, son términos de comercio internacional que permiten que las partes se pongan de acuerdo entre el seguro, el transporte, la logística y el costo de la mercadería. Eso es lo primero, lo esencial. Usted también dijo adelante algo de seguridad. El De seguro, seguridad, sí. sí. Claro, porque cuando tú contratas un seguro, en caso de pérdida, en caso de accidente, en caso de cualquier cosa, cuando tú contratas un seguro, eso es un costo de seguridad. Los seguros son costos de seguridad. ¿Cachai? Entonces vuelvo a repetir. Sí, sí entiendo. ¿Qué son los Incoterm? Lo primero, son términos internacionales de comercio exterior. Esa es la sigla. ¿Para qué sirven? Para ponerse de acuerdo entre el importador y el exportador respecto de el seguro, respecto del costo de la mercadería, respecto del transporte y respecto de la logística. Eso es lo primero. ¿Ok? Ahora vamos por partes. Los Incoterm se expresan en siglas internacionales de comercio exterior, ¿cierto? Son siglas, que en español significan términos internacionales de comercio. ¿Cuáles son normas acerca de las condiciones de entrega, ¿cierto?, de la mercancía? Se utilizan para dividir la responsabilidad entre el vendedor y el comprador. Los Incoterm son reglas que se han vuelto esenciales en el lenguaje del comercio internacional. Generalmente se incorporan ¿dónde? En los contratos de venta alrededor del mundo. Y provee las reglas y las guías para los importadores, exportadores, a los abogados, a los transportistas, a las empresas que hacen seguras y evidentemente ustedes que son estudiantes de comercio internacional. Entonces, son términos que se utilizan en comercio internacional y se utilizan en base a siglas, ¿cierto? Y que permite regular o que permite las reglas para que todos entendamos exactamente lo mismo. Hay varias versiones de Incoterm, ¿cierto? La primera versión fue del año 1964, por ahí más o menos. Pero hoy día trabajamos con la última versión, que es la del 2020, ¿cierto? En esta versión de Incoterm son 11 reglas y se dividen en términos para cualquier modo de transporte o polivalente. ¿Vamos? Para transporte marítimo y aguas navales. Vamos a utilizar el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Y de poquitito vamos a ir conociendo cada uno de ellos. ¿Ok? Voy a parar aquí. Voy a dejar de compartir. Los quiero ver. Y voy a hacer preguntas. Primero, ¿qué son los Incoterm? Son las... Ay, ¿Qué Son significa la sigla? siglas Incoterms. para comercio internacional. ¿Qué para el comercio internacional qué? Dijo siglas. sí. Ah, son siglas. ¿De qué? De comercio exterior. Ok, son siglas que se Me falta utilizan. una palabra, sí. Son siglas o términos que se utilizan en comercio Sí, exterior. los ¿Sí? términos. Sí. ¿Estamos? Ok, lo primero. ¿Y qué hacen esas siglas? Ver el orden y el seguro, el transporte, Bien, regulan el transporte, seguro, logística y costo de las mercancías. ay, 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 sí, sí. ¿Sí? Entonces, escríbanlo por favor. Uno, ¿qué son los Incoterm? Son términos utilizados en comercio internacional. ¿Ya? Son siglas
que se utilizan en términos en comercio internacional. Anótalo ahí. Los 5 T son siglas que se utilizan en comercio internacional. ¿Para qué se utilizan estas siglas? Para poner de acuerdo en el contrato de compra-venta Entre el comprador y el vendedor. entre el comprador o vendedor, en este caso sería importador y exportador, los términos respecto de importe, seguro, costo de la mercadería y logística de la operación. Logística. Transporte, seguro, costo de la mercadería y logística de la operación. ¿Ok? Yo ni cagando un Transporte, seguro, logística de la operación y costo de las mercancías. Los términos de comercio internacional son siglas que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Es conocida por todo el mundo y que permiten que las partes importadoras y exportadoras se pongan de acuerdo respecto de transporte, logística, costo de la mercancía y seguro. Y seguro. ¿Ok? ¿Lo anotó? Eso es la primera. Costo de, perdón, la primera pregunta. ¿Qué son los incoterms? ¿Para qué se utilizan? ¿Y qué regulan? ¿Qué son los incoterms? Son siglas, ¿cierto? Términos de comercio internacional. Los incoterms son siglas, términos de comercio internacional. ¿Para qué se utilizan? Para poner de acuerdo al comprador con el vendedor o al importador con el exportador, para ponerlos de acuerdo en cómo se va a ejecutar el contrato de compra-venta internacional. ¿Y qué regulan? Las condiciones de Transporte. las condiciones de El producto. las condiciones de Logística. seguridad y el costo de la mercancía. ¿Estamos? Lo dije 4 veces. Ok. Seguimos. Porque me quedan todavía 15 minutos. Hoy día vamos a ver solamente este término, el famoso ex-work, que es el grupo de salida. ¿Ya? Ex-works. Ex es fuera y work de la fábrica. Perdón, ex es en fábrica. En la fábrica. ¿Entienden? Ex-work es en fábrica. ¿Ya? Las obligaciones mira lo que dice en fábrica. Las obligaciones del vendedor, el vendedor es el que exporta, ¿cierto? Terminan cuando se pone a disposición del comprador, estando el primero exento de toda responsabilidad, tanto de la carga de la mercancía como de los trámites aduaneros, espérate que llegó recién la... Las obligaciones del vendedor, exportador, terminan cuando se pone a disposición del comprador, estando el primero exento de toda responsabilidad, tanto de la carga de la mercancía como de los trámites aduaneros de la exportación, modalidad de transporte polivalente, mar, tierra o aire. Por lo tanto, aconsejo usar ex-works en operaciones entre países de misma unión económica o aduanera, o entre estados o regiones donde no hayan procedimientos aduaneros, o donde el transporte sea de tipo courier, o que sean artículos de pequeñas dimensiones. Mira lo que te estoy diciendo. Ah, voy a hacer un contrato de compraventa ex-work. Y un contrato de compraventa ex-work significa que se le compra
y me deja todos los actos, yo compro, pago y me deja todos los, ¿cómo se llama? Todo lo que compré, toda mi mercancía en mi fábrica. Y la persona que me tiene, y el vendedor se tiene que encargar del transporte, se tiene que encargar de la logística, se tiene que encargar del costo de las mercancías, se tiene que encargar absolutamente de todo. Yo simplemente pago, no hago nada. ¿Se entiende, no? Yo sí entiendo. Sí, profe. Ya. Después tengo Sí otros. salió la Cari. Sí salió la Cari. ¿Te digo, Cari? Mm, Puta, la sí. Cari entra y sale. Quizás Grupo tiene F, problemas. transporte principal no pagado. Free alongside chip. Que es el FAS. Ahí está. Free alongside chip. Libre Creo al que iba- costado del buque. creo que vamos a ver solo el 1. Ya. Y el 2. Y el 3. Ya voy. Free alongside ship. Libre al costado del buque. ¿Sí? Debe utilizarse para cargas completas. Remolques o contenedores. ¿Cierto? El vendedor deberá cargar la mercadería en el transporte a partir de ese momento la mercancía pasará a ser responsabilidad del comprador. Ah, entonces el Bastián, que tenía que mandarme los artículos, ¿cierto? Y en mi contrato dice que se hizo free chip, alongside chip. Ah, el Bastián llegó con los artículos, los dejó en el buque, ¿cierto? Y hasta ahí no va a llegar la responsabilidad del Bastián, hasta arriba del buque. El transporte que llegue a Chile y que, ¿cómo se llama? Y que el desaduanamiento y los impuestos los tiene que pagar, en este caso, la Mabel. ¿Cachai o no? Entonces, mira el anterior. Profe, La Mabel está en Chile, ¿cierto? La Mabel está en Chile. Como la Mabel está en Chile, ¿cierto? Y ella hizo un contrato de compra-venta internacional con el Bastián a Exwork, fábrica, el Bastián le tiene que entregar en la fábrica de Chile los artículos a la Mabel. Pero si el contrato de compra-venta internacional, perdón, si el contrato de compra-venta internacional dice que es FAS o que es Free Alongside Ship, el Bastián va a dejar los artículos en el barco de la Mabel y la Mabel tendrá que pagar el transporte, el seguro y el desaduanamiento acá en Chile. ¿Se entiende? Me salió barato entonces. No lo sé, po. No lo sé, po, guatón. no parece. O sea, depende, ¿Cachai? pero, o sea, por el envío y cosas así, po. Claro, po. Pero Depende. o sea, me salió barato en el tema con la Mabel, porque Ah, claro. con la María, Exacto. Después están los FOB, que son de salida, el Free On Board, que significa libre a bordo, que significa dentro del barco, ¿cierto? Después está el que es costo y flete. Después está el que es el flete pagado hasta tal lugar, no va, ¿cierto? Después está el flete seguro pagado hasta, ¿cachai? Después está el DAP, que es el Delivery at Place, o sea, entrega en un lugar determinado, que esos son los Profe, Vamos se a ir pasó más trabajando de con 3. algunos nomás. Déjame contarte que, Se pasó más de 3. No es tranquilízate, mentira. estoy nombrándolos porque no lo hemos explicado. La clase Bueno, anterior lo que nosotros hicimos fue ir calculando precios, ¿cierto? sí. Ok, ahora vamos a aprender a calcular a largo plazo, en 2 o 3 clases, vamos a aprender a calcular los precios por Incoterm. Entonces, si te fijas, aquí hay un ejercicio gráfico que es un precio a FAS, un precio a FOB, ¿cachai? Un precio a DDP
¿cierto? Y les vamos a dejar la tarea para que usted me calcule posteriormente con Incoterm a valor CIF. Mm. ¿Ya? Oiga, profe, Eso es lo que quiero Oiga, que me vayan aprendiendo Profe, al tiro. a calcular los valores cíclicos, así. Pero considerando Incoterm, profe, dígame. ¿me gano punto por ser el único con la cámara prendida o no? No. Ah, no, oh, entonces la apago. Mentira, porque yo también de repente prendo la cámara De repente. y es como tu obligación. Oiga, profe, ¿le puedo pedir un favor? Dígame. Que sabe que esa guía, la segunda de comercio exterior, Ujú. sí, esa. Eh, no entiendo, o sea, no es que no entiendo, si la entiendo súper bien, pero a mí me sale súper desordenada y aparte que en el en Google también sale mal, o sea, no sale la tabla de valores, porque no hay que ver los valores de la visa y cosas así. ¿Puede ponerla aquí para sacarle No la pantallazo? tengo en este momento, pero lo trabajamos en el taller. ¿Te parece? Te recuerdo que hoy día a las 3 de la tarde tenemos el taller. Me va a No me mandar acuerdo, pero no subió los videos tampoco. No, no subió nada. Tengo que estudiar. Eso. Te voy a subir los videos hoy día a la tarde. ¿Ya? Y nos juntamos en el Bueno, taller a desarrollar la guía de comercio exterior. ya, Bueno, pero ahí la pone para sacarle pantallazo. Por favor. Bueno, Bueno, entonces, hoy día en gracias. el taller vamos a calcular ¿cómo se llama? La guía de comercio exterior que debía estar lista. ¿Sí? y Les recuerdo que me deben la guía 3 de proceso administrativo, que están en Classroom. ¿Y qué fue con la nota que usted dijo que lo iba a poner Está por los que está asistían? enviada, no, pero no todos participaron. No, sí, pues, pero los que Por eso, participaron. exacto. Ahí se compensa. ¿En qué participamos? En ¿En lo del qué? jueves, Lo del jueves. Ah, lo de la el jueves. reunión que tuvimos el jueves. La asistencia del día jueves que la conmutamos. Ya, un abrazo Oiga, grande. profe, Dígame, amor. el profe que estuvo con nosotros también va a estar este jueves con el tercero A. No. ¿Va a ser otro? No, porque le da administración, ¿cierto? Sí, lo que vamos a ver este jueves 10 es de emprendimiento en el área gastronómica. Y está principalmente orientado a los muchachos de gastronomía. Ah, Ya, ustedes no tienen obligación de participar en esa actividad, pero si quieren, de todas maneras están invitados. Y a Bueno, las 4 de la tarde. Si alguien ya. quiere participar, me avisa y yo le copio la invitación. Yo voy a participar, profe. Ningún problema, Bastián. Un abrazo, que tengan una bonita tarde, hora de almorzar y nos vemos a las 3 en el taller. las 3. No se ¿Estamos? le olvide enviarme el link, por Sí. favor. Vamos a enviar los links. Un abrazo. Gracias. Chao, Ah, chao. nos vemos. Chao, nos vemos. No, profe. Pusieron todos presentes, ¿cierto? Sí. Ya.